Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Pues ese era el último. ¿Seguro? ¿Y habrá fantasmas? Los fantasmas no existen, gilipollas. ¿Cómo que no? Si es una estación fantasma, habrá fantasmas, ¿no? Es normal, lo que pasa es que la cerraron hace mucho. A lo mejor es que se murió alguien en ella, se tiró al metro y por eso la cerraron. Y ahora está ahí, esperándonos. ¿Qué capullos sois? Que los fantasmas no existen. Claro que existen, lo que pasa es que te dan miedo. Lo que pasa es que no existen. Que te juegas a que nos encontramos alguno. Lo que quieras. 1000 pelas. 1000 pelas. Míralos, ahí están. La red de ferrocarril del Metropolitano fue inaugurada un 17 de octubre de 1919. Lo hizo el monarca Alfonso XIII. Hoy son 227 kilómetros de vías. El trayecto inaugural iba desde la Puerta del Sol hasta Cuatro Caminos. Hay estaciones, dicen, que han quedado dormidas en el tiempo, detenidas en una especie de limbo, siempre envueltas de oscuridad. ¿Ya no hay viajeros? ¿O sí que los hay? Hay, dicen, leyendas que hablan de la estación que existe exactamente entre los andenes de Iglesia y Bilbao. Algunos viajeros se asoman durante fracciones de segundo prácticamente, apoyan su nariz, se tapan la cara para intentar descifrar algo entre esa penumbra y dicen que durante breve espacio de tiempo se ve esa estación fantasma. Esta noche queremos conocer esa estación, queremos conocer vuestras historias, sensaciones, experiencias. Queremos recorrer no solo el metro, sino las alcantarillas de Madrid, el mundo subterráneo, el mundo de la oscuridad. Queremos conocer historias de ratas gigantes, de cocodrilos, si es que los hubo alguna vez, de fantasmas, de aparecidos. ¿Habéis conocido la historia del hombre del bisturí? Y del extraño esqueleto que gritaba en Tirso de Molina. Esta noche es muy especial y esta noche tiene sonidos reales, como este sonido que es el del metro llegando realmente a esa estación fantasma. Una y 38, siempre en directo. Alberto Granados, compañero, estabas llegando a la estación fantasma. Estábamos llegando a esa estación existe, y a mí lo que me asombra, fíjate que mucha gente en Madrid todavía no conocía de su existencia, ¿no? Y con mucha gente que hemos hablado, resulta que no sabe que hay esa estación, que existe, y que dentro de muy poco va a poder visitarse por todos los madrileños. Una estación donde todavía se ven los carteles de billetes, se ven los andenes con anuncios de los años 60 y sobre todo se ve un aspecto de algo que permanece dormido, como ocurre en algún otro lugar como Belchite o lugares parecidos, donde da la sensación de que la gente se marchó de repente. Efectivamente así fue, pero esta estación fantasma no tiene nada de paranormal que sepamos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Esta noche es muy especial para que, bueno, hay un montón de historias, yo no sabía que había tantas, de espectros, aparecidos, crímenes sin resolver, historias muy extrañas en el metro, que es un lugar que yo creo que por cotidiano, pues, bueno, no miramos con esos ojos del misterio. Por ejemplo, ese metro, ahora, yo no sé si ahora, hace mucho que no utilice el metro, ahora está cerrado, ¿no? Ahora, por ejemplo, a estas horas, ¿no? Creo que hasta la 1:30 o así hay servicio. Los fines de semana creo que es un poquito más lo que Tú me contabas, Alberto, igual tú me dijiste Bastón Blanco, pero es La larga, que era un título buenísimo el tuyo, por cierto, La larga noche de los bastones blancos. Ajá. Una película de Lorrieta que era la historia de un ciego que se perdía deshoras por el metro. Qué angustioso, qué obsesivo puede ser un simple túnel de metro. Antes de que demos paso a un sinfín de sorpresas, saludo a nuestro querido compañero especialista en la cara oculta de la realidad, creo que también en el subsuelo, Santi Camacho.
en las cloacas de los misterios. Cloacas donde, por cierto, vamos a hablar luego de fauna ciega, fauna que sigue ahí, fauna que ha atacado al ser humano y que hay más verdad que leyenda incluso. Pues sí, algunas leyendas urbanas que estaban catalogadas como tales hasta ahora, a lo mejor, hombre, leyendas siguen siendo urbanas también, pero no tanto, tienen un poquito de realidad. Vamos a descubrir por qué. Hoy nuestro conductor de este vagón de metro espectral, vamos a llamarlo así, de este viaje que quiero hacer con todos vosotros, es Geray Martínez. Un placer. Llévanos bien, Geray, con los mandos de este vagón, que yo creo que no sé a qué estación puede llegar. Me he quedado sorprendido, he aprendido un montón. Espero que vosotros nos aportéis vuestras experiencias. ¿Hay estaciones de metro? Me decía Santi, ¿luego me lo cuentas? Tú sin saber por qué. Sé que desvelo un pequeño secreto, yo soy así, ya lo sabes, no me puedo callar nada. Que da un aspecto especial de tristeza. Y luego cuando uno descubre la historia, caramba, igual está ahí la explicación, ¿eh? Sí, sobre todo cuando seas niño, que se tiene la sensibilidad a flor de piel. Luego nos lo cuentas, tiene que ver con Tirso de Molina. Carmen, abrimos vías para que la gente que recorre habitualmente el metro, que quizá alguna vez ha tenido la experiencia maravillosa de Alberto Granados y un tanto claustrofóbica de viajar por el subsuelo, me refiero a la red de alcantarillado de Madrid. Doy las gracias a la unidad de reconocimiento del subsuelo de la Guardia Civil, que se han portado de chapó. Nos han contado un montón de cosas. Experiencias, porque me da a mí que va a haber muchas. 7640. Claro que sí, que líneas abiertas en esa vía de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre, vuestros mensajes. Contadnos si alguno habéis bajado a los subsuelos de vuestras ciudades, si alguno habéis entrado en esas estaciones fantasma y os habéis encontrado con espectros, que dicen que los hay, o con sin techo, que también decían que había auténticas ciudades en el metro. De mendigos. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes. Los muchachos de la excepcional película Barrio buscaban la estación fantasma que existe realmente. Era la estación de Chamberí. ¿Quién puede ilustrarnos y arrojar un poco de luz en mitad de esta penumbra en la que ya estamos metiéndonos todos? Aloni 41. Pues qué menos que el cronista oficial de la villa, don Ángel del Río. Por cierto, que ha habido 22 cronistas oficiales, si no me equivoco, en 500 años, ¿eh? O sea que es un cargo importantísimo. Pues el cronista oficial de esta villa de Madrid nos habla de que efectivamente existe esa estación triste de Chamberí. El término fantasma popularmente viene dado porque es una estación que existe pero que no está en funcionamiento, aunque tampoco ha desaparecido. Pero lo cierto es que esa estación solamente ha servido pues para que en los meses de invierno, cuando el frío apretaba en la superficie, se colaran los mendigos e incluso algún ratero escondiéndose de algo, ¿no? Tirso de Molina. Gritos espantosos, historia de un fantasma. El primer fantasma, entre comillas, legendario o real, yo no lo sé, que tiene nuestro querido metro aquí en Madrid. Por cierto que hablamos de Madrid, pero esto yo creo que es traspolable a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, a cualquier ciudad que tenga no solo metro, sino mundo subterráneo. Ángel del Río nos habla de esta crónica del primer ser extraño del que se habla en el metro. 1920, repito, octubre del 19 se inaugura la red. En el año 20 se habla de extraños sucesos en Tirso de Molina. Sucesos que ponen la carne de gallina. ¿Y sabéis por qué especialmente esta noche que es de debate y redacción abierta? Porque el metro tiene algo. El metro en solitario, si alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo, tú lo has hecho, Alberto, tiene algo. Hay una soledad muy especial. Es como si el latir de tanta y tanta gente durante el día se fuese repentinamente. Hay una soledad muy especial. Escuchamos la historia de Tirso de Molina. Y una mañana, cuando estaban tomando el bocadillo allá al mediodía, pues escucharon unos gritos desgarrados, sobrecogedores, gritos que pedían auxilio. Ellos creían en un principio que se podía haber quedado algún compañero atrapado en algún muro, corrieron hacia el lugar donde procedían esos gritos y lo único que descubrieron al tirar un muro es que había el cadáver de una persona, probablemente que había muerto emparedada, y que podía haber incluso más gente que hubiera sufrido la misma suerte, pero una vez retirado el esqueleto de esta persona, que nunca se llegó a identificar, nunca se supo quién era ni de dónde procedía, pues todas las mañanas a la hora del bocadillo, precisamente, cuando la calma reinaba un poco en las obras, escuchaban los gritos desgarradores, sobrecogedores, y bueno, y no sabían la procedencia. Incluso llegaron a decir que podían ser de una ermita cercana y que junto a esa ermita pues pudiera haber habido un cementerio. El caso es que era inexplicable, empezaron a hablar ya de fantasmas en las obras del metro del Tirso de Molina, y así como llegaron esas voces sobrecogedoras,
pues desaparecieron cuando se terminaron las obras, pero hay algunos vecinos de la zona que aseguran que a la hora del bocadillo, a las 12 del mediodía, aun con las obras terminadas, decían haber escuchado pues gritos desgarradores, gritos de alguien que pedía auxilio, y aquello terminó pues según pasaba el tiempo y nunca se supo nada más, salvo que quedó en la leyenda pues que había fantasmas en esas obras en la estación de Tirso de Molina. Tirso de Molina, y si no me equivoco, Santi Camacho, parece que el hallazgo es en el mismísimo andén, ¿no? Sí, es curioso porque todo esto me llegó a través de una querida compañera nuestra, de Clara Tahoces, que también en su día investigó mucho sobre los misterios del Madrid insólito, y efectivamente contaba una historia muy similar, aunque apostillaba que bueno, que sí que se habían encontrado huesos y que posiblemente, para evitar posibles complicaciones y retrasos en la obra, pues esos huesos habían quedado allí depositados, o bien bajo los andenes o bien en las paredes del túnel de la estación. Lo realmente curioso y lo realmente personal, que era lo que hacía referencia antes, es que yo lógicamente esto lo supe de muy mayor, pero mucho antes de dedicarme a estas cosas, de muy muy pequeño. Había 2 sitios en Madrid que no me gustaban nada. Yo me he criado en esta ciudad y mi madre, mi abuela me llevaban de compras, de paseo a diferentes sitios, y había 2 sitios que no. Uno de ellos era la estación de Tirso de Molina, que me parecía la estación más triste de toda la red de metro. ¿Y eso por qué? Lo notaba como un sitio oscuro, o sea, parecía que tenía menos luz que las otras, era un sitio opresivo. Y curiosamente, Galerías Preciados de Arapiles, que mi abuela era muy aficionada a comprar allí sus cosas y sus historias, y que los que lo conozcan lo saben bien, está situado también en un subterráneo. Es uno de los pocos centros comerciales que hay bajo tierra en esta ciudad. Pues curiosamente, cuando ese Galerías Preciados cambió de dueño, pasó a otra cadena, se hicieron obras de reforma y se descubrió que allí abajo salieron centenares de huesos de un antiguo cementerio que ya están retirados, y curiosamente desde que eso sucedió, aquello ha pasado a ser un centro comercial perfectamente normal, indistinguible de los otros, que no despierta ninguna sensación extraña. Pero Tirso de Molina sí, Tirso de Molina a día de hoy, cuando voy al rastro algún domingo, sigo sintiendo esa sensación. Bueno, pues os prometí el pequeño secreto subjetivo, personal, claro, de nuestro compañero Santiago Camacho. Era el campo de las Calaveras, el que salió ahí en Arapiles, bien conocido por cronistas de la talla de Ángel del Río y tantos otros que han escrito de Madrid. Alberto, la oscuridad es muy especial, porque tú has visto con tus propios ojos ese lugar. Difiere mucho de lo que cuentan en las películas tipo Barrio. En Barrio recordamos que era como una especie de congregación de mendigos, de sin techo, de pobre gente que andaba ahí guareciéndose. Ángel del Río nos decía que es verdad, que muchas veces rateros, mendigos, gente incluso huida de la justicia, aprovechó esos lugares. ¿Tú qué viste exactamente y cuáles son tus sensaciones? Sí, lo cierto es que incluso cuando se rodó esa película de Barrio, la verdad es que el movimiento que tuvo que haber en el metro fue muy importante, porque bueno, hicieron todo un montaje espectacular dentro del andén, ¿no? La verdad que nada tiene que ver lo que se encuentra uno en esa película, con un montón de gente viviendo, a lo que ahora mismo se puede encontrar uno en esa. ¿A ti qué te llamó la atención? ¿No? ¿Qué elemento? ¿Qué detalle? ¿Qué cosa? Pues fíjate, a mí me pareció que me iba a encontrar en un primer lugar más cosas antiguas, ¿no? Porque lo que es el andén, pues lo veremos además en Cuarto Milenio. Hay alguna que otra pintada, hay alguna que otra puerta así un poco misteriosa, alguna que lleva a los servicios que todavía se pueden descubrir, pero me hubiera gustado haberme encontrado más frisos de los que se conservan, porque en la estación sí que son, pues cuando uno va por los pasillos y demás, en las taquillas se conservan todavía prácticamente como estaban, ¿no? Pero sí es cierto, y además lo van a poder ver casi todos los que la visiten dentro de un par de años, cuando se abra como museo, ¿no? Y sí que se conservan muchos frisos, porque antiguamente la publicidad que se hacía en esa época pues se hacía prácticamente con frisos. Y siguen estando esos anuncios esos ahí en la nada, ¿no? Sí, anunciando productos que ya no existen, la mayoría en la nada. Y la verdad que me ha pasado un poco pues lo de Santi, ¿no? Yo esa estación la había visto infinidad de veces de pequeño, asomándome por el metro, por la ventana del metro, y la verdad es que me impresionó poder verla luego y estar parado algunos minutos en esta estación sin nadie. ¿Y esa estación le hicieron mal o ocurrió algo? Porque
en el año 66 se elimina porque está demasiado cerca, ¿no?, de las otras Sí, dos. lo que pasa que cambió el ancho del andén. En un principio este era de 60 metros, pasaron a los 90 metros actuales. Entonces decían que prácticamente como estaba tan cerca de Iglesia y de Bilbao, pues que no era rentable. Casi el tren no cogía ni velocidad, el metro no cogía ni velocidad para llegar a la siguiente estación, y entonces se descartó un poco, yo creo que casi por marketing, ¿no? Y hace unos años los guardas de seguridad además tuvieron serios problemas en esa estación porque se metían chavales por la noche, muchas noches, incluso jugándose la vida y teniendo accidentes, muchos de ellos para hacer grafitis, para pasar una noche de miedo, para realizar pues la ouija, en algunas ocasiones los pillaron también. Entonces tuvieron que doblar la vigilancia que había en el metro, y sobre todo en esa estación fantasma que durante unos años se puso de moda. Yo recuerdo que también el metro tiene ese otro lado, que por cierto los empleados de metro se han portado fenomenalmente con nosotros, hay que decirlo, que no es cuestión de dar una imagen siniestra, pero sí ese lado menos conocido, y es verdad que ha habido algunos sucesos que, claro, la gente aprovechando la oscuridad, aprovechando ese ambiente un poco de ciudad, de otro mundo. Yo recuerdo hacia el año 99, 98 que tuvimos que cubrir una noticia de intentos de una especie que se tomó como suicidio ritual en la estación moderna, que era una de las más modernas, de Mar de Cristal, y al parecer había muchachos de características un poco, vamos a decirlo, problemáticas, que hacían unos juegos que, claro, nos parecen que no caben en cabeza humana, que es tumbarse en las vías y huir hacia alguno de los lados cuando llegaba el tren, ¿no? Hay prácticas de ese tipo, o las ha habido, y vamos a comentarlas, pero vamos más a lo sobrenatural. Carmen, yo te marcaba un mapa de la ciudad de Londres, un mapa de metro de la ciudad de Londres, porque creo que es el metro sin duda del mundo más encantado, ¿no? Con más apariciones y más testigos en la historia del metro. Vamos, si quieres, a hacer un recorrido por las principales estaciones encantadas, la mayoría de ellas ya cerradas. Se pueden ver incluso algunas fotografías en internet que realmente son sorprendentes. Es un ambiente agónico. Es un ambiente mugriento por todos los años que han pasado y la suciedad que se ha ido acumulando, solitario, pero también aterrador si te adentras sabiendo alguna de estas historias. ¿Cómo cuáles? Vamos a empezar por la estación Bank. Esta estación londinense se construyó en el siglo XIX. Ya desde entonces comenzaron los rumores de los obreros que creían que habían molestado al espíritu de lo que ellos llamaban la monja negra. Al parecer, la historia se remonta a 1811, cuando un cajero del Banco de Inglaterra, Philip Whitehead, fue acusado de fraude. Se le acusaba de haber paralizado y realizado negocios sucios con el dinero de la entidad bancaria y de haberse enriquecido con ello. Por tales acusaciones, fue ejecutado ese mismo año. Su hermana, que siempre iba vestida de negro, cada tarde, sin faltar ninguna, le esperaba a la salida del banco. Así lo hizo durante 40 años, hasta el mismo día en que fue encarcelado. La leyenda cuenta aún que hoy muchas personas la han podido ver buscando por los andenes de la estación a su hermano, como si no supiera que a este le habían ejecutado. Santi, es curioso porque en todo lo que son los países del Reino Unido hay una sensación como de que los subterráneos tienen su historia. Nos hablabas hace poco de las catacumbas de Edimburgo, que serían un protometro, entre comillas, donde no solo maleantes hicieron una especie de ciudad paralela, sino donde los supuestos aparecidos eran, vamos, cuestión de pan de cada día, casi. Sí, de hecho es uno de los sitios más encantados de Gran Bretaña. Las catacumbas de Edimburgo, de hecho, son las calles de la ciudad medieval de Edimburgo. Allí no se hizo como en el continente, que se hizo en el siglo XVIII, los grandes ensanches que permitieron que hubiese grandes avenidas y se convirtieran en ciudades modernas, sino que una ciudad se construyó encima de otra. Y quedó abajo ese submundo que fue en principio efectivamente empleado por los desheredados, por los sin techo, por los maleantes. Se creó un auténtico ambiente de mafia, de prostitución, a donde acudían también la gente de la superficie a satisfacer sus placeres más bajos. Y con el paso del tiempo se convirtió luego en como pasó en otras ciudades europeas con sus catacumbas, en dijeron, bueno, una utilidad puede ser la de cementerio.
cementerio. Allí entonces cambió la población y lo que empezó a proliferar fueron los ladrones de cadáveres. Ladrones de cadáveres. Los ladrones de cadáveres, inmortalizados por el cine, aquella magnífica película de Boris Karloff, y básicamente se dedicaban a ese mismo oficio, robar cadáveres no tanto para despojarlos o para llevarse las escuetas pertenencias que tuvieran, sino como sustento de las facultades de medicina que de alguna forma tenían que diseccionar cuerpos para que se practicasen los futuros cirujanos, los futuros médicos y supieran realmente cómo era el cuerpo humano. Oficialmente estaba prohibido en aquella época, así que había que recurrir a figuras de Lampa como eran estas que robaban estos cadáveres. Con todas estas historias empezaron lógicamente a aparecer los fantasmas. Fantasmas que no se sabía ya si eran de ciudadanos medievales, de cadáveres despojados, de ladrones de cadáveres, pero que formaron todo un folclore alrededor de estas catacumbas que llega hasta nuestros días. Hoy la penumbra es más densa que nunca porque miramos debajo de nuestros pies, en ese mundo en el que nunca se penetra. Es tan apasionante lo del metro de Londres que, si te parece, vamos a ir salpimentando, Carmen, con algunas estaciones y lugares. El metro de Japón, tan ultramoderno, pero también tiene historias. Fíjate, están haciendo un experimento en el metro de Japón que están intentando, con las pisadas de todos los japoneses que van en el metro al día, construir energía con esas pisadas para que parte del metro se nutra de esa misma energía. Bueno, es que... Y también hay el lado ancestral, ¿no? El lado del miedo. También. Luego me lo cuentas porque estamos casi llegando... Hay que ver lo que dicen, hay que escuchar lo que dicen los oyentes. Alberto, luego me cuentas también una historia. Yo se voy a contar una escena. Es un hombre sentado en uno de esos bancos en los cuales todos hemos estado sentados muchísimas horas, seguro, esperando el metro. Y sonríe. Luego me lo cuentas. Bien. Carmen, ¿qué dice la gente? Pues mira, nos escriben algunos maquinistas del metro que nos dicen: creerme, viajo mucho por ahí, por suerte para mí todavía no he visto nada. Mañana me fijaré más cuando pase. Tirso de Molina, antes Progreso, la plaza es el solar del convento del Carmen, derribado en el siglo XIX. Visito todas las noches el subterráneo del Museo Reina Sofía, pegado al metro de Atocha. Juro por Dios que escucho susurros, nos dice un vigilante de seguridad. En Barcelona, en el año 92, entraron con lanzallamas en las alcantarillas y salieron cosas extrañas. Luego hablamos de todo eso, de la fauna que física, no espectral, dicen algunos que vive en las alcantarillas. Veremos qué hay de leyenda y qué hay de verdad. Hola, aquí en Gijón, en las obras del metro Tren, descubrieron el vestido y una muñeca de una niña de cuando la guerra. Me dio un repelús. Línea 3 de Barcelona, estación Plaza de España. Bajo el andén está la antigua estación. Da escalofríos. Frank de Barcelona. Debajo de Plaza de España también hay una estación fantasma. En Barcelona. Qué interesante. Por debajo de la calle de los Reyes, en Madrid, hay un corredor abandonado que servía para transbordo de la línea 2 a la 10. Se cerró en 1980. Soy vigilante del metro... Pero ¿cuánto saben nuestros oyentes? Es que yo estoy alucinando. Es algo Soy increíble. vigilante del metro desde hace 6 años y en la estación de Cuzco se oyen ruidos y cadenas por la noche. Tiene una leyenda la estación de Cuzco, que luego contamos. Una leyenda curiosa. Luego seguimos. Yo sabía que este programa iba a dar mucho de sí porque es ahondar, poner la linterna de la información en un lugar que siempre está oscuro. Y un lugar necesario y maravilloso, eso está claro. Pero hay otras cosas. Luego nos la cuentas. ¿Quién era ese individuo? No sé si con bastón blanco o no, que estaba en un... durmiendo plácidamente. Ese individuo estaba sentado esperando el vagón de metro y de repente sufrió un infarto. Le pilló con una buena mueca, con una media sonrisa, con los ojos medio entornados, y quedó sentado durante varios días. Parece ser que la ronda habitual de esas 2 noches en las que permaneció sentado en aquella estación no se cumplió, y parece ser que la gente lo veía sentado, lo veía normal, lo veían hasta que uno de los pasajeros un día o 2 días después se sentó a su lado. Claro, olió lo que tuvo que oler y dijo, llamó a la gente de seguridad y lo retiraron de allí, ¿no? O sea que era un pasajero que había fallecido y que demuestra también
el terrible trauma de la soledad de esta sociedad del siglo XXI, ¿no? Desde luego, podrían pasar cientos de personas. Yo creo que además es que tenemos un estado especial cuando bajamos, y me lo decía alguno de los operarios del metro, cuando vamos al metro. Algo tiene el metro, esa claustrofobia que sufrimos y demás, que las personas no nos comportamos igual que en la superficie. Sí, qué curioso. Luego me cuentas lo que te han dicho los operarios de metro de esa estación fantasma y luego bajamos a las alcantarillas. Ahora la información y con noticias de última hora. Dos y 7 minutos de la madrugada. Aquí estamos en nuestro particular vagón de metro nave del misterio. Estábamos fuera escuchando las noticias y hablando de algunos casos. Y Alberto me ha contado una escena, creo que entramos ya, no lo sé, en el aspecto tan bizarro de las leyendas urbanas, pero me ha puesto la carne de gallina. Y no es muy sobrenatural, pero es como una mala pesadilla que se cuenta. Y claro, ya en Internet no se sabe si es verdad, si es mentira. Cuéntame, Alberto. Pues sí, porque yo creo que cuando uno, coge el metro en hora punta, pues la verdad es que no despierta ningún temor, ¿no? El problema es cuando uno ya lo coge, pues cuando ya son las últimas horas del día, cuando empieza a haber poca gente en los vagones de metro, cuando además hay líneas en las que hay mucha menos frecuencia de gente y entonces los vagones quedan prácticamente vacíos y a lo mejor uno viaja en el metro y viaja con un par de ocupantes nada más o con 3 ocupantes y uno incluso ve vagones así a lo lejos y no distingue ningún otro pasajero, ¿no? Entonces es el caso que se cuenta de una chica que entra en un vagón, en el último vagón de un metro, ya en una hora tardía, y lo único que descubre son 3 personas sentadas en el metro, ¿no? Las 3 juntas, 2 hombres y en el centro una mujer. Ella se sienta enfrente, empieza a leer su libro y de vez en cuando levantaba la vista para ver a aquella mujer que no hacía nada más que mirarla, ¿no? Con la mirada como perdida y casi sin expresión en la cara, ¿no? Esta chica sigue leyendo, de vez en cuando mirando a aquella mujer y aquella mujer que la sigue mirando con la misma insistencia, ¿no? En la siguiente parada entra un hombre trajeado, se sienta a su lado, se queda un rato mirando también enfrente a aquella mujer, el tren se pone en marcha y este hombre, a la chica que estaba leyendo el libro, la susurra en el oído: bájese conmigo en la próxima estación. No la puedo decir más. Aquella chica se empieza a poner un poco nerviosa, cierra su libro, en la siguiente estación se levanta y acompaña a este hombre trajeado. Y justo cuando se van las luces rojas del metro, el hombre le dice: perdone, no la quería asustar. Dice: pero yo soy doctor y la mujer que iba enfrente suyo estaba muerta e iba sostenida por esos 2 hombres. Así se las gasta nuestro compañero Alberto Granados, que estará recopilando historias que van a dar mucho que hablar. ¿Leyendas urbanas o no? Tiene pinta de leyenda urbana, pero ¿cómo la leyenda urbana genera esta macabra historia? Seguimos viajando ahora por el metro de Londres. Cada estación fantasma es una sorpresa. Y yo estoy sorprendido, nunca mejor dicho, de la cantidad de amigos que están hablando de otros metros de España que tienen también diferentes historias. Una tiene que ver con cráneos, con muertos. Ahora me lo cuentas, Alberto. Metro de Londres. Vamos a la estación de Aldwych. Esta estación fue inaugurada en 1907 como una de las paradas de la línea de Piccadilly. Muy pronto se la conoció como la línea del teatro, ya que además de estar construida sobre el Old Royal Star Theatre, era la que todo el mundo cogía cuando quería ir a ver una función, ya que estaba cerca de muchos de los teatros londinenses. Durante la Segunda Guerra Mundial la línea fue cerrada y los túneles se reutilizaron para almacenar piezas muy valiosas del Museo Británico y también como refugio para los ataques aéreos. Pero se clausuró completamente en 1994. Fue a partir de entonces cuando se comenzó a hablar del fantasma de una mujer que había sido en numerosas ocasiones vista paseando por esa misma estación. Muchas personas del servicio de limpieza del metro aseguraron haberse encontrado con Margaret, una actriz que camina perdida por las vías solitarias de esa estación y que murió allí cuando se disponía a acudir al teatro, donde esa misma noche tenía que hacer una representación. ¿Me equivoco, Alberto? Cráneos, trepanaciones que tienen que ver con una estación de metro. Sí, nos gustaría también que nuestros queridos reporteros de Milenio también nos echaran una mano para ver si es cierto o no es cierto esto que se cuenta, ¿no? De que en Barcelona, en la Plaza Cataluña, parece ser que hay un vestíbulo redondo bajo tierra que tiene como unas 5 salidas más o menos. Bueno, pues parece ser que allí se vuelve también a hablar
de que hay gente pues que escuchan gritos desgarradores, gemidos de dolor, crujidos secos, y cuentan que es que encima de esa galería hubo una prisión de la Inquisición, justo ahí encima, y parece ser que cuando se empezaron a hacer las obras se descubrieron pues cráneos agujereados, huesos fracturados con formas horribles, esqueletos de niños sin miembros y bueno, pues algunos tristes objetos también personales de la época, ¿no? O sea que nos gustaría que también nos confirmaran esa noticia. Por cierto, hablando de documentos sonoros y de Barcelona, le voy a pedir a Geray que ponga el último documento, sonido de las alcantarillas de Barcelona en este caso, el último documento, porque hace un tiempo, y esto sí que es leyenda urbana que tiene explicación, ¿verdad, Santi? Tiene que ver con el mundo de la informática, de las películas, pero todo el mundo se sobrecogió hace un tiempo cuando, claro, hablando de esas catacumbas del siglo XXI, que son las alcantarillas que ahora vamos a recorrer palmo a palmo, o del metro, pues le informan de que hay sonidos extraños que se está investigando. Era una campaña muy bien montada. Y hoy en el estudio de la serie, el estudio donde grabamos pequeñas piezas para que tengáis estos sonidos o estos documentos que de repente insertamos, bueno, pues me he dado cuenta de que ese sonido tenía su fuerza. Se hablaba, en esas noticias que se difundieron por internet, de extraña grabación en Barcelona, ¿no? Sí, se hacía referencia además a monstruos, a gente que había entrado en esas alcantarillas y había logrado ver una extraña y fantasmal figura, pero de algo físico, de algo que al parecer había sufrido, incluso decían mutaciones por donde estaba, por las alcantarillas, que no sabían bien lo que era y que solo habían podido grabar un rugido tremendo. Este era el sonido. La línea 1 del metro, que entre las estaciones de Atocha y Puente de Vallecas, de pronto empiezan a... Este sonido era exactamente Ángel del Río, que desde luego no tiene nada de criatura extraña. Le voy a comentar a Geray que ponga el último documento, el último de todos, sonido de cloaca en Barcelona. Luego volvemos a escuchar a Ángel del Río. Esto es la técnica, ¿eh? Esto pasa siempre que hablamos de cosas como el metro, la oscuridad, porque luego además Ángel nos tiene que contar la historia, y va a hacerlo, del bisturí. Atentos, la historia del bisturí en el metro. Pero este es el sonido que quería poner, sonido en Barcelona. Claro, esto 2 y 14 en directo como siempre tiene su historia. Al final, Santi, una campaña para una película y un videojuego, si no me equivoco. Pues sí, porque qué buenos recuerdos mete este sonido, porque pertenece a una escena del videojuego Doom 3 y es una escena en que efectivamente un bicho bastante feo está golpeando una puerta y al final irrumpe en una sala para que el jugador pues dé buena cuenta de él, o viceversa, depende de la suerte y de la habilidad del jugador. Pero efectivamente no fue más que eso, una travesura o tal vez alguna habilidad de marketing, pero poco más. ¿Y tu leyenda urbana preferida del mundo del metro? Son muchas, posiblemente la leyenda urbana más bonita sea la de los animales extraños, pero sobre todo porque tiene muchas ramificaciones. Vamos a contar unas cuantas, pero fíjate que te voy a contar una anécdota. Cocodrilos en Nueva York, otras cosas en Londres que ya te contaré, pero ¿a que no sabes qué es lo más raro que ha aparecido en las alcantarillas de Madrid? Fue en los años 50 más o menos, se lo encontraron allí los poceros. Un burro. Sí, directamente. ¿Un burro? ¿Un asno? Un asno, un burro con sus orejas, con sus cascos, con su pelito. Vagando solo. Efectivamente, solo, pobrecillo, asustado. ¿no? Nadie sabe. Él tiene su punto de misterio porque nadie sabe cómo el pobre animal de considerables dimensiones pudo entrar en las alcantarillas, o quién fue el que lo dejó allí a propósito, o de qué manera, pero efectivamente eso lo contaban hacía muchos años en un reportaje sobre el subsuelo de Madrid, pues los empleados de las alcantarillas, que bueno, que lo más raro que se habían encontrado, ya te digo, estamos hablando de los años 60 probablemente, fue pues un borrico, un asno. Pues además te doy una buena noticia, Santiago, por eso tú no lo sabes, pero va a estar con nosotros y tenemos declaraciones interesantísimas del autor de esos reportajes sobre fauna callejera, que pasó meses viviendo en las alcantarillas, nuestro querido compañero Luis Miguel Domínguez. Meses de grabación dentro de las alcantarillas.
Y luego veremos qué nos cuenta, porque yo me he llevado muchas sorpresas. Hay muchas historias que pensé que eran leyenda, pura y dura, animales ciegos, los cocodrilos, y parece ser que hay mucho más, hasta cabras. Se encontraron cabras en los años 80 ya, vagando solas, ciegas, por algunos lugares de Serramal, que ha visitado Alberto Granados y que luego nos va a contar qué equipamiento hay que ponerse para bajar al subsuelo. Antes, para terminar recorrido de metro, ahora sí, Ángel del Río, fijaos qué historia, 1954. ¿Os imagináis un bisturí que nadie ve pero que hiere? El hombre del bisturí. La línea 1 del metro, que entre las estaciones de Atocha y Puente de Vallecas, de pronto empiezan a conocerse casos, siempre de mujeres, que sin saber por qué aparecían pues con una pequeña herida como realizada por un bisturí en el glúteo. No se daban cuenta, no sentían dolor hasta que se echaban mano y veían que estaban sangrando. Se pensó de un principio, incluso la prensa se lo recogió, que podía ser algún sádico que le había dado pues por utilizar un bisturí o algo parecido cuando iban en el metro. Claro, eso era posible cuando en aquella época pues el metro, es verdad que ya había aglomeraciones, la gente iba muy junta, pero la cosa empezó a ser más extraña, a tener menos explicación cuando se producían horas donde no había esa avalancha de viajeros, donde no había aglomeraciones dentro del vagón, y sobre todo, y el misterio empezó a cundir cuando a una hora determinada, ya altas horas de la noche, antes de que cerrara el metro, dos jóvenes que viajaban juntas, solas en el vagón, pues una de ellas echó mano al glúteo y vio que estaba sangrando y que tenía una herida pequeña. Bueno, eso ya no tenía que ver nada pues con algún loco que se hubiera colado, porque viajaban ellas 2 horas. El caso que se empezó a hablar pues de algo misterioso, de un fantasma que iba con un bisturí por el metro, y claro, no se pudo averiguar absolutamente nada hasta que ya con el paso del tiempo pues desaparecieron los casos y las investigaciones no llegaron a más. Un montón de amigos que quieren contarnos sus sensaciones también, historias. Han tenido miedo en ciertos lugares, han tenido extrañísimas casualidades de encontrarse, por ejemplo, varias veces en diferentes estaciones de metro con la misma persona, que en Madrid, por ejemplo, es bien difícil. Pero como leyenda urbana o realidad actual, surfistas del metro. Sí, esto sobre todo estuvo de moda hace pocos años, 4 o 5 años, y causó gran pánico entre la gente que viajaba en el metro y sobre todo los vigilantes, porque no se sabe si es leyenda urbana o no. Lo que se veía era a chavales jóvenes que se subían a los techos de los vagones del metro y así iban pasando de estación en estación subidos. Claro, la cosa consistía en que no se cayeran, porque si se caían, pues claro, se mataban los pobres. Mucha gente aseguraba haberlos visto, pero nadie, se pusieron cámaras incluso que grabaran, cámaras de seguridad que grabaran los metros para ver si era cierto que por ciertas estaciones esos surfistas metropolitanos, esos surfistas del metro, era verdad que estaban paseando sus cuerpos por allí. No se pudo grabar ninguna imagen, Iker, y quedó todo como una leyenda urbana, aunque había decenas de personas que aseguraban que sí los habían visto. Sobre todo porque el metro va con una catenaria, si no me equivoco, de electricidad en esa parte de arriba, ¿no? Incluso basadas en parte en medio realidad, porque lo que sí es cierto, y además yo lo he comprobado en primera persona, es que muchos jóvenes que iban a los institutos, entre vagón y vagón, sí que iban montados, y entonces un poco a partir de aquella... Es algo peligrosísimo, que quiere decir que es una barbaridad hacer eso. Se decía que era el surf metro, se llamó así a los surfistas del metro. Pero esto continúa, Santi. Efectivamente, es muy curioso que esto salga a colación ahora, porque ahora mismo es actualidad, pero en otro país. En Sudáfrica, en la red de trenes, los jovencitos, normalmente de raza negra, de barrios deprimidos, hacen esto en trenes de largo recorrido, en trenes de kilómetros, se suben a los techos y como prueba de valor pues se ponen de pie. De hecho, hay incluso multitudes en los márgenes de la vía que los anima, que les vitorea, como en las demostraciones de motoristas previas a los grandes premios de motociclismo, y que esto en Sudáfrica está lejos de ser una anécdota, está convirtiéndose en un grave problema, porque hay decenas, y es comprobable, aquí no estamos hablando de leyenda urbana para nada, decenas de jóvenes mutilados, muertos, que han caído en este peligroso deporte, vamos a llamarle, que han caído en las vías, y eso les ha costado a algunos la vida, a otros un miembro, y bueno, en general vidas destrozadas para siempre de una manera u otra.
fantasma, pero no se ve. Si no existe. Claro que existe, gilipollas. Y además da miedo que te cagas. Lo que pasa es que cambia de sitio, cada vez aparece en un túnel distinto. De eso nada, está siempre en el mismo. ¿Y tú por qué lo sabes? Porque me lo ha dicho mi padre. Podrías preguntarle dónde está. ¿Y es verdad que si la ves te mueres de golpe? Dos y 22, exactamente. Por cierto, noticia de última hora importante, Lugo, 24 de noviembre. Lugo, 24 de noviembre. Va a ser la siguiente salida, lo decimos así casi de sorpresa, de Milenio 3, de la nave del misterio. ¿Estáis preparados, chicos, Lugo, 24 de noviembre. Sí, además una buena plaza. Hay que liarlo, pero bien ahí, Hay que hacer una cosa bien bonita. Así que iremos dando más datos. Quizá mañana mismo tengamos más. En estas semanas, ya sabéis, poneos en contacto con la cadena SER en Lugo. Lugo, 24 de noviembre, la nave del misterio. Este año ha empezado fuerte, con Puerto Llano, con Úbeda, y estamos encantados de ese cariño que recibimos en cada salida. Y la verdad, no lo podemos negar, es que nos lo pasamos tan bien. Lugo, 24 de noviembre. Por cierto, dejamos el metro. Dejamos que hay esta metro fantasma, metro en sí fantasma, pero eso lo contaremos otro día quizá. Metro que se aleja, lo estamos viendo cómo se aleja. Alberto, antes de escuchar... Bueno, vamos a escuchar este sonido y escuchándolo me dices qué tenías que ponerte para grabar aquí. Vamos a ver, ya ahí si lo tenemos. Alberto, ¿qué es esto? Bueno, pues ese es el sonido de las alcantarillas en Madrid. La verdad es que uno se lleva una impresión de ver lo que hay en los subsuelos, ¿no? La verdad, nada a lo que uno se imagina, ¿no? Ahí están dándote indicaciones. Sí, de cómo por tenía aquí cuidado, por aquí peligro. Exactamente, de cómo teníamos que cruzar, porque claro, el agua es constante en las alcantarillas, a veces mana con una fuerza increíble, que se provocan auténticos torrentes. De hecho, cuando llueve no pueden bajar a las alcantarillas porque se llenan completamente de agua, con lo cual la fuerza del agua es tremenda. Y el agua al final termina trabajando la piedra incluso como el peor de los ácidos, ¿no? Y de hecho, pues en las imágenes que veremos en televisión vemos, por ejemplo, hay una escalera de aluminio dentro de una alcantarilla. Mira cómo suenan las voces, mira. Ahí estáis bajando con la cámara, Alberto. ¿Y qué llevabas puesto? Pues fíjate, lo importante y lo que primero que nos comentaron los miembros de la Guardia Civil es que no puede haber ninguna parte de tu cuerpo en contacto con lo que hay allá abajo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues por el tema de enfermedades, de infecciones y demás, ¿no? Y sobre todo, algo que te decían que era fundamental, jamás tocarse los ojos, ni rascarse, ni nada por el estilo, ¿no? Ir bien protegido, pues con las botas, llevábamos doble traje, con lo cual llevábamos un mono por debajo y encima llevábamos uno impermeable, guantes, o sea, botas de pocero, llevábamos doble guante también, las gafas, la máscara antigas, el casco. Madre mía. Linternas. La verdad es que es una equipación importante para bajar a las alcantarillas, ¿no? Bueno, pues la unidad de reconocimiento de subsuelo de la Guardia Civil. Y sí hay que decirlo, la Benemérita, cómo se porta siempre con este programa. Desde luego, hay que decirlo, muchos de los miembros de esta unidad, seguidores del programa, habituales de Milenio, que estaban encantados con recibirnos y con enseñarnos. Veo que digo alcantarillas y Santi, que está ahí con su eterno portátil, conectando no sé con quién, casi se relame porque hay tantas historias de animales extraños, de extrañas apariciones. Que sí, que me dicen en el 7640, ahora lo comentamos, que no hemos contado las teletransportaciones, leyendas ya puramente urbanas. En Madrid, por ejemplo, la del metro de Cuzco, que dicen que unos viajeros fueron en el último vagón y aparecieron en Lima, Perú. Evidentemente, leyenda urbana de las gordas, que es la gran leyenda de los años 60 de la teletransportación. Ahora nos vamos a las alcantarillas. Vamos a disfrutar o vamos a sobrecogernos, hay tanta información. Antes de que escuchemos a uno de los miembros de este equipo de élite de reconocimiento de subsuelo, 7640. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. Nos dice un amigo en el 76 bajando de Santander a Córdoba, un tren militar, íbamos 4 soldados y un alférez. Nos apartaron 3 días en una estación en el centro de Madrid. Los dejaron allí durmiendo 3 días. Bueno, vaya escena, ¿no? Vaya sueños que puedes tener ahí
dormido despertándote en un andén solitario. Yo he trabajado en el metro de noche y debajo de la actual Estación de Sol hay otra que servía de refugio en la Guerra Civil y estaba medio derruida. Malas madrugadas, para mí que me levanto a las 5. Soy ferroviario y la estación de Gornal tiene espíritus. Y en Gornal. Y en un tren me ¿Dónde reservo es esto? el número y la unidad. Gornal, No, no dice. pues tomamos buena... Pero dentro de uno de los trenes, ¿eh? Sobre todo qué alegría saber que tantos conductores que también hacen su trabajo, ¿no? Y dependemos de ellos, pues oyen el programa. Yo no sé si hay fantasmas en el metro, pero a mí me dan tristeza e impresión las personas que se suben y hablan solas, con la mirada perdida. A mí me ocurrió algo extraño en el metro de Londres. La sensación no fue nada buena. No me puedo olvidar de aquel vagabundo y su mensaje. Me da miedo. Hay otro túnel ¿Qué vagabundo fantasma. y qué mensaje? A ver si nos lo cuenta. Hay otro túnel fantasma del metro entre las estaciones de Ópera y Callao. Pasan trenes sin viajeros de la línea 2 a la 3 e incluso... Y se nos corta el mensaje, a ver qué más pasa incluso. Y fíjate, cuando estaba diciendo ya lo de los mendigos y los vagabundos, yo creo que también hay muchas leyendas relacionadas con los mendigos, los vagabundos y sobre todo con los vendedores de objetos que están en los pasillos y que día tras día les ves y a lo mejor venden cierto tipo de relojes o despertadores que tienen un ruido especial y ese ruido se te mete en la cabeza. En fin, hay infinidad de cosas que pueden pasar en un pasillo también, de metro. incluso con los indigentes que se quedaban a dormir en esas estaciones fantasmas. La gran clásica. En las que decían que muchos de ellos aparecieron, se quedaban dormidos allí y aparecían a la semana siguiente sin un riñón o sin una de las partes de su cuerpo que luego eran reutilizados en los hospitales. E incluso, Alberto, Pura si no me leyenda equivoco, urbana. claro, esto es leyenda urbana total que da miedo, pero está generada para dar miedo y para ser creída, como toda leyenda urbana, repito, pero del indigente que se queda ahí en el andén, que es el lugar más resguardado cuando hace frío y tal, no se despierta a tiempo y es arrollado. Es arrollado por el primer tren de la mañana. Incluso la leyenda también cuenta el indigente que se queda a dormir o esconderse en el metro, o el drogadicto que para ponerse esa última dosis y es devorado por una rata. O sea que... Ahora hablamos de Es que ratas. esas ratas tienen tela. Ahora hablamos de ratas. Yo va para 6 años que trabajo en el tubo y los que me dan más miedo de verdad son los vivos. Hay muy mal ganado, nada sobrenatural. Soy maquinista de Metro de Madrid y os comento que es la antigua estación de Chamberí. Creerme, viajo mucho por ahí Sí, y Chamberí. todavía no ha visto nada. Entre Iglesia y Bilbao. Ya hace 10 años bajé con unos amigos bajo la M30, casi desde el inicio hasta la mezquita. Pasé miedo porque por allí pasó más gente que no eran obreros. Es que es muy curioso porque hay todo un Madrid subterráneo y ya por no entrar en el Madrid que queda de la guerra civil, de los refugios. Es que fíjate, durante la guerra civil, gran parte de la vida yo creo que de la ciudad se hacía bajo tierra, en los subterráneos, en el metro, los hospitales, había cantidad de pasadizos, de túneles, y la ciudad prácticamente cuando estaban en guerra se utilizaban los subsuelos, ¿no? Que han dado la vuelta al mundo de Refugio 14 y la gente con los niños y en la sede de Madrid metiéndose debajo del metro. Yo estuve en Tirso de Molina y vi como un bebé me pedía ayuda. Vaya mensaje, madre mía. Paco Corral nos pregunta si es cierto que desde los túneles del metro se accede a un laberinto de pasadizos que comunican con antiguas criptas de iglesias y linternas de muertos. Hombre, eso suena a leyenda pura y dura, pero claro, yo ya, escuchando a Ángel del Río y lo que luego nos va a contar, no sé. En Madrid posiblemente sea leyenda, pero hay un sitio donde no lo es. Y además tenemos allí también buen número de oyentes, en Buenos Aires. En Buenos Aires, Argentina, hay toda una red. Aquí ya no se puede hablar de catacumbas, sino de galerías abovedadas. Es una red de subterráneos que muy pocos, incluso bonaerenses, saben que existe, que está, según los historiadores, data de algún momento del siglo XVII, que nadie se pone de acuerdo en para qué se construyó, pero que sigue ahí y que comunica en buena parte de toda la zona central. Y es curioso porque cuando alguien pues va a edificar, van a hacer obras públicas de algún estilo y se encuentran pues alguna de estas cavas, alguna de estas galerías, pues rápidamente tapan, no sea que las autoridades vayan a darle algún tipo de interés histórico-artístico y paren la obra, pero es una de esas cosas, de esas comidillas, que prácticamente todo el centro de Buenos Aires está socavado por una red de galerías. Nadie sabe si clausuradas o no, si tendrán alguna entrada que alguien disfruta o que no, pero que están ahí. Y fíjate, Iker, que entre los miembros de la Guardia Civil nos decían estas alcantarillas que tenemos en Madrid, hay algunas que son impresionantes, sobre todo las que están más pegadas al Palacio Real, donde se conservan todavía antiguos restos de muralla,
pero me decía, la que tenemos que intentar conseguir permiso para que vengáis y las veáis son las del Escorial. Dice, allí hay unas alcantarillas en las que se mezclan con alguna que otra catacumba, en fin, dice, son de las más interesantes. Sí, que no hay en el Escorial. Que no hay. Tiene todo, Que por cierto me ha dado una sorpresa esto, ¿verdad? Yo hice un libro que empezaba en el Escorial, el Camposanto, que ha salido ahora en bolsillo. Le he vuelto a releer hoy las primeras páginas. Y ahora cuando me decías lo del Escorial de las alcantarillas, me estoy imaginando al perro negro que asombraba a Felipe II. ¿Quién sabe si es un perro ciego de las tinieblas? Hablamos de perros ciegos, hablamos de criaturas perdidas en esa noche, vagando. Pero antes, para empezar este segundo viaje a las profundidades, lo lógico es hablar con los que saben de verdad del tema, con los que están ahí todo el día. Repito, Unidad de Reconocimiento, Subsuelo, Guardia Civil. Gracias por vuestro comportamiento con Milenio 3. Alberto Granados, máscara, micrófono, botas, doble traje, qué estampa, auténtico milenario, hablando ahí, en las profundidades, con este hombre que le contaba exactamente lo que sigue. Bueno, pues este paseo diferente que hemos hecho por Madrid se lo debemos a la Unidad de Reconocimiento del Subsuelo de la Guardia Civil. Y bueno, cuando uno ve los subsuelos de Madrid se piensa a lo mejor que va a encontrar otra cosa, ¿no? ¿Es verdaderamente esto lo que encontramos? ¿Qué nos encontramos? ¿Agua? ¿Cascadas? Verdaderamente, básicamente es eso lo que hay. Bueno, yo lo he visto, mucha suciedad, muchos insectos, y es lo que principalmente la calidad de saneamiento es lo que encontramos. Pero esto es lo que para nosotros es el verdadero subsuelo, y lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo de búsqueda de localización de posibles explosivos. Básicamente lo que encontramos es esto. Y a veces tenéis que trabajar en condiciones muy extremas, ¿no? De humedad, de calor. Ya habéis visto como incluso con los trajes estos que están trajes bien preparados, aquí existe un 80% de humedad, una temperatura media entre 15 y 18 grados, y en el paseo este de una hora que hemos tenido se pierde mucho líquido. Luego hay sitios muy estrechos en los que hay que ir rectar, entonces es difícil acceder a ellos. Oye, ¿cómo se orienta uno a través de tanta galería? Pues sobre todo a base de conocerlas y de andarlas y de perderse alguna vez. ¿Y siempre con el detector de gases, ¿no? Sí, nosotros siempre llevamos un detector de gases para metano, los gases principalmente que nos podemos encontrar. El oxígeno es principal para nosotros y bueno, en cuanto salta la alarma pues tenemos que salir para afuera. Que ratas las hay, ¿eh? Ratas sí las hay. No hemos visto pocas, no hemos visto alguna, pero salen corriendo, porque la rata normalmente huye de ti, así que no suele haber mucho problema con ellas. Como decimos nosotros, es nuestra aliada. Si está la rata hay oxígeno y se puede vivir, entonces a nosotros no nos molesta. Bueno, podemos dar fe que estamos bien protegidos en los subsuelos de Madrid. Cadena Ser. Llegaba un mensaje justo cuando Alberto Granados estaba contando esa leyenda urbana, aunque no sabemos ya si lo es, de la muerta que era llevada por 2 personas. Y nos llegaba un mensaje al 7640 que decía: hola, soy Mari, y lo que ha contado Alberto Granados no es una leyenda urbana. A mí también me ha pasado entre las estaciones de Alvarado y Cuatro Caminos. Por cierto, la gran leyenda urbana, Santiago Camacho hizo un libro excepcional llamado Leyendas Urbanas. Cocodrilos en las alcantarillas es una de las ilustraciones básicas de las leyendas del siglo XX. Y yo no sé si es verdad, si es mentira. ¿Es verdad o es mentira? Pues cocodrilos es verdad, ciegos, decían algunos, ¿no? Y es mentira, y me explicaré. Que haya verdaderas colonias enormes de cocodrilos viviendo allí, procreando y todo este tipo de cosas, yo creo que no, es una leyenda urbana. Ahora, si nos molestamos en investigar un poquito, en un medio tan prestigioso y tan poco dado a la fantasía como es el New York Times de Nueva York, nos encontramos que entre 1927 y la época actual hay aproximadamente 15 informes de cocodrilos en el área urbana de Nueva York con víctimas, con cacerías, con todo tipo de incidentes en las alcantarillas, en el río, etcétera, etcétera. Es más, de una fecha, 12 de septiembre de 1933, el alcalde, preocupado por el tema de los cocodrilos en Nueva York,
monta una auténtica batida con hombres armados con rifles que bajan a las alcantarillas, que remontan el río en barcas y que encima se hacen con varios ejemplares, es decir, no es una cacería infructuosa llevada por la fantasía, sino que efectivamente tiene éxito. Y eso, archivos del New York Times, 12 de septiembre de 1933, se puede consultar sin ningún problema. Bueno, pues mi sorpresa ha sido cuando hemos hablado con un gran hombre de la naturaleza en España, biólogo naturalista y uno de los grandes divulgadores. Creo que está preparando series para varias televisiones. Hizo esa serie mítica de fauna callejera. Bueno, nos ha enseñado la naturaleza, creo que después de los compañeros de Félix Rodríguez de la Fuente, o de nuestros amigos de Explora, pues son de esa generación que ama a los animales. Y un día Luis Miguel Domínguez, ¿verdad, Alberto? Parece que dijo, bueno, ¿y qué hay ahí abajo, no? ¿Qué ocurre ahí abajo? Y yo me he quedado sorprendido cuando nos contaba que no hay tanta leyenda con los caimanes ciegos, los cocodrilos y lo que hay ahí abajo. Escuchadle. Tiene mucho de verdad, sí, este es un hecho ya constatado científicamente, ¿no? Que esos cocodrilos que procedían de particulares, que fueron soltados por el inodoro directamente o a través de las alcantarillas de las calles, hoy en día ya han crecido y están ahí, habitan en ese lugar y han provocado amputaciones y problemas serios a algunas brigadas de alcantarillado, incluso de la policía de Nueva York, ¿no? Pero no solamente en Nueva York, en Florida hay grandes y serios problemas en este sentido, y en nuestro país también, puesto que hay ya muchos caimanes y cocodrilos que viven donde no deberían vivir, que es en nuestros embalses, ¿no? ¿Cómo os quedáis escuchando esto de Luis Miguel Domínguez, científico de verdad? De hecho, él montó una operación en el embalse de Malmayor, donde se suponía, aquí muy cerca de Madrid, que existía cocodrilo, y parece ser que pruebas había, lo que pasa es que no lo llegaron a descubrir, ¿no? Pero sí había algunos indicios como para, por lo menos, levantar las sospechas, ¿no? Y estuvo varios días vigilando con un grupo importante de profesionales intentando descubrir ese cocodrilo, ¿no? Criptozoología del subsuelo, Santi, y una amplia panoplia de historias de este tipo, de fauna además agresiva y acostumbrada a un hábitat diferente, que de cuando en cuando se encuentra con algunos seres humanos e incluso atacan. Ha habido noticias en Rusia, en diferentes lugares del mundo. Luego hablamos de ratas, pero bueno, de varios tipos de animales, ¿no? Ha habido prácticamente todo lo que puede abarcar la imaginación humana, y yo creo que algunas cosas, como la que voy a citar a continuación, que no cabía en la mente ni siquiera del más fértil novelista. Yo creo que de estos acontecimientos, el más extraño establece uno de los primeros. Hampstead, Londres, un barrio de Londres, 1851. El alcantarillado se ve invadido por una manada muy agresiva, además, de jabalíes salvajes, que nadie sabe tampoco cómo entran allí, pero que parece ser que buscaban la basura, buscaban alimentarse de los desperdicios. Y encontraron un hueco. ¿No? Para penetrar y atacaban a los poceros. Fue un revuelo tremendo en la prensa londinense de la época, y también pues hubo que bajar allí con armas de fuego para hacer una extraña e insólita batida de animales salvajes debajo de las mismísimas calles en las que podría estar pisando Sherlock Holmes en aquella época. Fijaos, porque Luis Miguel Domínguez tuvo la experiencia de grabar meses. Se dice pronto, lo repito, porque me parece un trabajo que tiene que tener mucho valor, con cámaras especiales para saber qué fauna había debajo de la ciudad de Madrid. Es sorprendente. Por una parte, en cuanto a temperatura, sin duda alguna, ¿no? Estos animales, todo el mundo sabe, o debiera saber, son bichitos que tienen una temperatura corporal que precisa ser externa, ¿no? Aumentada de manera exterior, ¿no? Ajena al propio cuerpo, ¿no? Es un animal, los reptiles ya lo sabemos, precisan del sol, pero bueno, si no tienen sol, sí pueden tener una temperatura constante, un nivel de humedad importante, como es el de los sistemas de alcantarillado, y desde luego detritus suficientes como para poder subsistir. Más allá de que cacen o no algunos animales que habitan en las alcantarillas y que no son siempre cocodrilos. Hasta una cabra, recuerdo que se encontró aquí en el Ayuntamiento de Madrid, se encontró una cabra en los años 80, pobrecita mía. Es que hay un mundo ahí increíble. Yo recuerdo cuando grabé la serie para Televisión Española, Fauna Callejera, estuvimos grabando a la altura del Paseo de la Castellana, me acuerdo, a 23 metros de profundidad durante varios meses, una colonia de unas, centenares de ratas que son totalmente cavernícolas, animales que no salen nunca al exterior,
que son por tanto capaces de vivir en total oscuridad y que son preciosas en este sentido. Yo entiendo que a la gente le ponga muy nervioso, pero a mí ese asunto me fascinaba y conseguí convencer a Televisión Española para que bajaran esas alcantarillas, para que bajáramos durante varios meses, ¿no? Y allí había de todo. Ese es un mundo impresionante que nadie puede imaginar lo hermoso que es incluso. Y es que Alberto, con el equipo de la Guardia Civil de reconocimiento de subsuelo, iba bajando cada vez más. Y hay un momento, Alberto, que llegas a un lugar donde son auténticos chorros a presión que como cojan con tu cuerpo te llevan y no lo vuelves a contar. Claro, un lugar ya peligroso. Sí, lo que tenemos que decir es que, claro, la diferencia de que bajen ellos solos a bajar acompañados, por ejemplo, con 2 o 3 periodistas, es que uno se siente muy protegido. Íbamos con un guardia civil delante, otro detrás, cuidando en todo momento donde pisábamos. Incluso en algún momento tuvieron que poner alguna que otra cuerda para que no nos deslizáramos por ese agua y bajáramos con total seguridad. El problema es cuando ellos bajan, a lo mejor en pareja o 2 o 3, y les falla alguna luz o se quedan a oscuras en esos subterráneos, o tienen a lo mejor la presencia, pues por el detector de gases, de que hay gases, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Que puede ocurrir ahí abajo. Eso es lo peor. De hecho, ellos estuvieron tentados de enseñarnos, por lo visto, una galería que es de las más impresionantes, y cuando estuvimos a punto de entrar en esa galería, la cantidad de oxígeno que había no era suficiente para que entráramos todos, y decidieron de una manera responsable irnos para atrás y irnos hacia otro sitio. Y de hecho, una de las veces saltó el detector de gases, no se sabe muy bien. Ahí, ¿no? Sí, un poco de susto, pero ellos enseguida son gente muy profesional, echábamos para atrás, cogíamos otra galería y sin problema, ¿no? Lo que pasa que sí, es espectacular. Y en cuanto a los bichos y demás, me acuerdo que me comentaban, claro, la magnitud de las ratas que existen ahí abajo, sobre todo en algunas zonas, y me contaron una anécdota que a mí la verdad es que me quedé muy sorprendido, porque me contaban que entraron en una galería que no conocían y era una especie de antigua despensa que debía tener una fábrica de vinos. Entonces, justo en la parte de abajo empezaron a iluminar con las linternas y notaron como el techo empezaba a moverse, cómo se desplazaba casi el techo. El techo estaba vivo. Cuando se dieron cuenta, el techo estaba vivo porque eran todo cucarachas, pero unas cucarachas de dimensiones increíbles que empezaron a caer. Bueno, dice que fue aquello un infierno. Infierno o no, ibas muy bien resguardado, pero escuchad por favor a las 2:43, 11,7 grados aquí en la superficie, en la profundidad no sé cuántos habrá. El sonido del agua puede llegar a ser violento, ¿eh? Conducciones de agua que, claro, es que eso es como un taladro gigante. Y cómo los operarios avisan a Alberto Granados de que por aquí cuidadito. Una aventura en el subsuelo de Madrid. Se escucha así. Aquí cuidadito, ¿vale? Esto puede remando, ten mucho cuidado, ¿eh? Aquí cuidadito, te decían, Alberto, ¿eh? Sí, porque son como pequeños escalones que van bajando hacia las profundidades, claro, bordeados por el agua, por ese torrente de agua. Hay un despiste mortal, claro. Y sobre todo que el suelo está muy resbaladizo. Y las paredes igual, con lo cual no te puedes casi agarrar a ningún sitio. Es casi mejor no agarrarse porque te puedes resbalar, ¿no? Santi, hablamos de ratas. Fijaos qué noticia tengo de teletipos aquí. Bueno, hay muchos, ¿no? En el año 95 en Pekín, una invasión de ratas de cloaca que llegaban a pesar ni más ni menos que hasta 16 kilos. Otro teletipo que decía: militares israelíes han sido atacados por ratas gigantes cerca de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Ratas además feroces, de comportamiento feroz, atacaron y mordieron, infectando a 3 soldados. Unos de ellos en el carrillo le mordieron y otros 2 en la oreja. En Rusia, en Irán 18 kilos. Las ratas mataban y se comían a los gatos, según el diario Kayan, con unas patas posteriores muy duras, como endurecidas a raíz de recorrer los sistemas, digamos, de piedra. Y en Italia también. Y en Italia también. En la ciudad de Varicella. En Alemania se dio muerte a tiros a una rata del tamaño de un perro. Atacó a un hombre de 59 años en un arrabal de Frankfurt. Muchas historias, Santi, que tampoco sabemos en este mundo globalizado cuáles pueden ser reales, cuáles no, pero esos encuentros en el subsuelo con ratas gigantes desprovistas a veces de vista y que han adaptado su anatomía a ese mundo absolutamente salvaje y que son, claro, peligrosas. ¿Habrá algo de verdad?
Pues seguramente, además el peligro es doble porque estamos hablando, las ratas no son ni mucho menos esas alimañas estúpidas y destructivas que pasan como el caballo de Atila, sino que son animales tremendamente inteligentes, muy gregarios, que por ejemplo son de los pocos junto con los lobos y algunos animales de manada más que ayudan a sus caídos, a pesar de que luego pueden hacer cosas terribles con sus crías, pero realmente que pueden de alguna manera organizar ataques, es decir, si realmente se sienten amenazados por una criatura de mucha mayor envergadura que ellas, su primera opción es la huida, pero si por lo que sea esa huida no les es propicia, o están asustadas o están alteradas por algo, pueden organizar un ataque como una diminuta manada de lobos y realmente hacer un estrupicio realmente gordo. Es que lo más curioso, Santi, has dado ahí una clave, es que Luis Miguel Domínguez, grabando ese reportaje, se dio cuenta, asombroso y auténticamente paranormal, que las ratas tenían comportamientos sociales y se comunicaban por una especie de infrasonidos que nosotros no podemos escuchar y reaccionaban al unísono, o sea, se podían unir para matar todos a uno a determinado enemigo. Escuchamos a Luis Miguel porque esto, claro, yo estoy seguro, sobre todo a muchas mujeres, porque está demostrado que es más a mujeres que hombres, que le dan un repelús, una fobia que está integrada en lo más profundo de nuestro subconsciente arcaico. Por algo será, el miedo a la rata. Terrible, ¿eh? Claro, generador de cosas como la peste negra, ¿no? A mí que me la cuenten peste historias de bubónica. aparecidos, pero que no me pongan una rata delante. Pues entonces escucha y que escuchen todos esta historia de Luis Miguel Domínguez. Hombre, las ratas pueden ser más o menos grandes, pero indudablemente, en todo caso, son variedades, son subespecies de la que ya conocemos como Ratus norbergicus, que es la rata gris o rata de alcantarilla. Las ratas más grandes, quizá, por llamarla de alguna forma, aunque no son ratas, son las capibaras, ¿no? Que son, en definitiva, los roedores más grandes del planeta y que viven en el llano venezolano o en el Pantanal, ¿no? Ahí sí que ciertamente hay excesiva leyenda. La rata es un animal que le persigue una mala fama, no solamente por su aspecto, sino por el hecho de que en el medievo pues fueran las transmisoras, los animales vectores, ¿no? De esa terrible enfermedad, de esa pandemia que fue la peste bubónica, ¿no? Eso hizo que penetraran casi en el bulbo raquídeo del ser humano ya de mala manera y que quedaran ahí para siempre como unos animales malditos, ¿no? Pero realmente las ratas son siempre igual de grandes y lo que ocurre es que casi siempre la observación que tenemos de las mismas es penumbrosa y en situaciones feas, ¿no? Y que indudablemente trabajando en grupo pueden acorralar a un perro, a un tigre o a un humano y fastidiarle si éste penetra de mala manera en su territorio, sin duda alguna, claro. Un pequeño pueblo, Carmen, y había debajo de esos cimientos 20 millones de ratas, se calculó. En la ciudad italiana que te comentaba antes, en Maricela, hubo una verdadera plaga de ratas, además gigantes. La gente veía como algunas incluso llegaban a medir 3 metros, decían, y los expertos consideraron que las alcantarillas de esa ciudad italiana debía de haber escondidos más de 3 millones de esos animales. 3 millones, entendido 20. No, 20, perdón. 20 millones de 20. esos animales. Aquí tengo el teletipo que lo pone. Sí. 20 millones. También en Pekín, en 1995, dice que una patrulla rutinaria de 2 soldados cazaron un tremendo ratón de más de 3 kilos de peso. Alberto, en el aspecto de lo que es las cloacas de Madrid, las que tú has visto, ¿la escena con la que te quedas también? La escena, pues yo creo que sobre todo la impresión del agua, yo creo que es la que más me llamó la atención, ¿no? La cascada de agua, pero los telespectadores de Cuarto Milenio van a poder ver esa escena que es una escalera de 5 o 6 metros subiendo, que está abandonada y que el agua ha erosionado de tal manera que se ha quedado casi como el chicle. El verlo en una galería iluminado, sacándolo, yo creo que va a impresionar a más de uno. La fuerza del agua ahí abajo. Sí, es que actúa como el ácido, incluso el hierro termina fundiéndolo, termina dejándolo como si fuera chicle. Al paso del tiempo, termina deteriorándolo de tal manera que nos decía la Guardia Civil que era prácticamente como un ácido, funcionaba igual el agua. ¿Viste muchas ratas, Alberto? Vimos alguna, lo que pasa es que lo que comentaban ellos, las ratas enseguida es un animal que enseguida sale huyendo, ¿no? Entonces ellos sí que tienen esa un poco
pues se van llamando siempre unos a otros, van diciendo cuando hay algún inconveniente en el camino, y ellos tienen claro, en cuanto ven una rata, están muy acostumbrados, avisan unos a otros, la dejan espacio suficiente para que pase, y pasa por entre sus piernas y... Madre mía, entre sus qué pies. confianzas. Luis Miguel Domínguez, última declaración sobre esa fauna, esos animales ciegos que se han transformado para vivir en un abismo que no es el del mar, es un abismo en tierra firme. Sí, fíjate, hace bien poquito leía yo la historia de un espeleólogo italiano, quiero recordar que a sus 50 y muchos años iba a pasar 3 añitos o 4 en una cueva, ¿no? 3 años concretamente. Este señor ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Alguien que se encierra de manera voluntaria y ahí vive, ¿no? Y lo que él contaba en esa entrevista es cómo agudizaba absolutamente todos sus sentidos, ¿no? Como oía de manera espectacular y como casi llegaba a ver en la oscuridad, ¿no? Pues ciertamente yo creo que hay animales que desde luego sufren una adaptación absoluta a esa situación, y no de manera genética como podrían ser los murciélagos, que nacen ya con unas características para vivir en la noche, ¿no? Pero esto es mucho más curioso cuando el animal es diurno absolutamente. Se sabe que las ratas, por ejemplo, en esas circunstancias utilizan muchísimo los ultrasonidos y que llegan a tener una serie de informaciones de carácter social en unas frecuencias que no son las habituales, que no son los chillidos que podría percibir nuestro oído. Y esto le pasa a los perros y le pasa a los gatos, que por desgracia se sabe que han llegado a vivir hasta 2 y 3 años en esas oscuridades, han subsistido perfectamente y han tirado adelante. No sé por qué me acabo de imaginar a un pobre perro vagando solo en ese mundo, buscándose la vida durante 2 y 3 años. Es tremendo. Yo pensé que era leyenda, Santiago, y es verdad. Y es verdad. Pero fíjate que hay una postilla que yo creo que es una pregunta que a lo mejor se están haciendo muchos oyentes, que es, bueno, con los medios que hay ahora, esos animales feos, insalubres, ¿por qué no se envenenan esas aguas que a fin de cuentas no son más que de desecho para acabar con las ratas? Pues resulta que tiene que haber una población de ratas mínima, hay un mínimo. Cada ciudad tiene el suyo, dependiendo de su red de alcantarillado, porque esas ratas, hay colectores muy pequeños en los cuales los operarios ni siquiera puede haber un operario humano, que ellas son las únicas capaces de mantenerlos expeditos, de evitar cualquier tipo de taponamiento, y es por eso precisamente esa utilidad que tiene esa colonia controlada, según se dice que no se permite que se expanda más allá de determinados límites, de ratas que hay en las alcantarillas de la mayoría de las ciudades. Esos y otros usos. En el 7640, fíjate, nos decían que las ratas en el subsuelo son un seguro de vida contra movimientos de tierra y seísmos. Si es que aprendemos cada día de vosotros, de los comentaristas de Milenio 3. Ahora vamos con vuestros mensajes 7640. Antes, por favor, yo creo que es de rigor, cierra este viaje para mí apasionante, curiosísimo, sorprendente, a veces sobrecogedor, el cronista oficial de Madrid, don Ángel del Río. Y lo hace dejándonos vía abierta para hablar de muchas más cosas. Es que debajo de Madrid hay tantas historias que aún nos han contado. Efectivamente, hay una ciudad construida sobre otra. O sea, el Madrid de la Edad Media pues ha ido siendo poco a poco sepultado por la nueva ciudad que surgió. Se han descubierto pasadizos porque conectaban el Palacio Real con otras casas, y ahí siempre, pues, más que nada ha cundido la leyenda romántica, pasadizos, pues, para que los reyes pudieran visitar, tener citas clandestinas con ciertas jóvenes de la época, pasadizos para que en un momento determinado los reyes o los nobles pudieran ausentarse de la villa sin que nadie pues notara su ausencia, incluso pues que podían ser excavatorias para momentos claves en estados convulsos políticos. Luego tenemos, claro, el Madrid minado de la Guerra Civil, evidentemente, pues cuando se han hecho sobre todo en los barrios de la periferia de Madrid, allí donde el frente de batalla fue más sangriento, más convulso, se han descubierto pues galerías subterráneas, nidos de ametralladoras, concretamente pues en la zona del Parque Sur, que está entre los distritos de Usera y Carabanchel. Ahí había nidos de ametralladoras, y en algunos casos los chavales, cuando eran pequeños, pues los ocupaban, jugaban allí, y hablaba de que oían ruidos de ametralladoras, el eco de algunas granadas. Bueno, la verdad es que tampoco se ha encontrado otra cosa que no fuera material bélico, incluso algún resto óseo de gente fallecida y enterrada en esas zonas.
Vamos con mensajes de los oyentes. 7640, ya lo sabéis, palabra clave milenio, espacio, y vamos a leer esos mensajes que nos han llegado en todo este tiempo. Hola Iker, no es leyenda. En unas alcantarillas de San Francisco encontraron una rata de 1,5 metros que devoraba otros animales. Hay que decir, vamos a leer todos los mensajes que han llegado en este tiempo, algunos, porque han llegado claro, cientos. Han llegado Luego muchos. la gente dice, no habéis leído el mío. No, hombre, no, los leemos todos a posteriori, los que no hemos podido leer aquí. Lo del surf en el metro se hizo en Nueva York. Allí la electricidad va por el suelo. Fue a primeros de los 90, si no recuerdo mal. Hola, soy Jordi. En la parada de metro de Rocafort de Barcelona se escuchan ruidos e incluso se dice que se ven cosas por las cámaras. Dios, qué miedo más tonto e imparable me está recorriendo el cuerpo las veces que he ido sola en el metro de Barcelona. Un besazo, nos dice Elena desde Olot. Buenas madrugadas, Iker, eso del submetro, yo lo he visto, pero enganchados en el último vagón del metro, nos dice Francisco Sánchez de Hospitales. Estoy pensando que este es un programa, ahora que también se escucha a través de la página web de la cadena SER, que se puede descargar siempre en ikerjimenez.com, pero se puede descargar para el iPod o el iPod. Imagínate, Santiago, tú que eres buen usuario también, te cargas este programa y te pilla en metro a última hora. Y justo escuchas en el metro. Tiene que ser una sensación curiosa. A una amiga en el metro de Nueva York le pusieron una navaja en el cuello mientras leía y le dijeron: eres demasiado guapa para morir. Lo pasó fatal, nos dice Durd. Vaya. En el metro de Berlín hace 2 años algo me adelantó a gran velocidad rozándome la pierna. No pude verlo bien, pero parecía como una rata con poco pelo. Uy, todavía más terrible. Lo que da verdadero pavor en el metro es la cara que tenemos todos apretujados en un vagón a las 7 de la mañana, nos dice Eva desde Madrid. Hay 3 estaciones fantasmas en el metro de Madrid: Chamberí, Arroyo del Fresno y Moncloa, cerrada este año por haber una nueva. Bueno, es que yo, no sé vosotros, Santi y Alberto, yo alucino con los comentaristas de Milenio 3. Sí, la de Arroyo del Fresno es una que está preparada para una próxima apertura. O sea, que no es fantasma del todo, sino que... Pero ahora está fantasma, entonces. Ahora está cerrada, pero vamos. Yo la he visto construyéndose y es fantasmal. Soy José, vigilante de metro. La vida de metro está llena de sorpresas diariamente, nos dice. Soy trabajador de metro y se cuentan muchas historias de fantasmas de noche y vacío. Da mucho respeto. Además, tantos suicidios, pues es normal que se cuenten esas historias. Es un tema más triste, o de gente que ha empujado, que eso es mejor casi ni contarlo porque hay tanto loco por ahí suelto. Pero ¿qué programa más bonito sería con los vigilantes hablando? ¿Os imagináis? Además, hay los que estaban por lo menos en esa estación de Iglesia la otra noche, seguidores de Milenio, y venían con las linternas porque querían ir a la estación y pensaban que teníamos permiso para poder estar allí dentro, y decían, venga, que os acompañamos, y venían preparados para la pues aventura. Un abrazo grande a todos los conductores y a todos los vigilantes del metro, que es otro mundo también curioso, ¿eh? Nos dicen que en Venezuela existe un roedor del tamaño de un perro llamado chigüire, de carne muy apreciada, Pautes de Mallorca. Es como en Perú, cuando me decían, ¿quiere usted un poquito de cuy? Y claro, el cuy era una cosa de estas. Menos mal que dije que no. Lo que ha contado Luis Miguel Domínguez es un drama terrible que indica la falta de visión ética hacia estos seres vivos por parte de ciertos seres humanos, nos dice Luis. Bueno, nos marchamos, chicos, que ha sido un viaje apasionante. Don Santiago Camacho, como siempre, un placer. Le veo a usted en la tele. Oye, vaya programa que viene el domingo, ¿eh? Mañana estamos aquí, pero el domingo hay uno de esos programas para no perderse, ¿eh? Ya lo creo que sí. Santi, gracias, como siempre, compañero. Gracias. Alberto. Hasta mañana. Que un viaje asombroso por el apasionante subsuelo, para pero mí, ha merecido la pena, ¿eh? Voy a pagar por ello. Qué grande, Alberto Granados. Carmen, mañana, pues que estamos aquí con un montón de historias y un montón de cosas que están pasando, que tienen que ver con luces, con aparecidos, con historias curiosas, con, bueno, un montón de cosas que no voy a adelantar. Mañana aquí, el domingo en Cuarto Milenio. Mañana nos escuchamos. Un abrazo.